Hoy nos acompaña Macarena Olona, exdiputada de Vox. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Javier. ¿Se acostumbra a eso de ya no estar en el Parlamento, a ya no estar en Vox? ¿Lo echa de menos viendo lo que está pasando? Bueno, permíteme que, como he tenido oportunidad de estar con vosotros aquí compartiendo la tertulia previa que habéis mantenido, permíteme que empiece dejando algo muy claro porque tengo que decirlo. El hombre no viola, viola a un violador. El hombre no mata, mata a un asesino. El hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Y desde luego el hombre no humilla, humilla a un cobarde. La violencia no tiene género, Elsa, y la violación no es cultura. La violación es un delito y hoy tenemos 46 delincuentes sexuales que se han beneficiado de una ley, la ley del solo sí es sí, porque a nuestros legisladores no se les ocurrió introducir una simple disposición transitoria que hubiera evitado estas reducciones de condena y excarcelaciones, hasta 14, a fecha de hoy. Cuando ustedes ponen el foco en la inmigración y dicen los delitos de los inmigrantes se fijan en un colectivo, el 100% de los violadores son hombres. ¿Por qué no hacen el mismo ejercicio en los dos casos? Fíjate, Xavier, es muy buen ejemplo que además me permite también eliminar la brocha gorda en discursos donde tenemos que ver los rostros humanos que hay detrás. Cuando se pone la relación directa entre la delincuencia, el incremento de la delincuencia con la inmigración ilegal descontrolada, las estadísticas no son fascistas, son datos policiales, que no tienen que ver ni con la raza ni con la nacionalidad, tienen que ver con la cultura y con la integración, porque hay culturas que son incompatibles con nuestros valores occidentales, porque estamos viendo en España modalidades delictivas claramente importadas, que no son autóctonas, por más que ahora nuestra delincuencia nacional las esté haciendo propias. No hay racismo en decir claramente que no puedes achacar a nacionalidad la delincuencia, pero sí, desde luego, a culturas, a costumbres y a falta de arraigo. Y lo vemos en países como Francia, donde tiene un desarrollo mucho mayor. Vimos las esperpénticas imágenes en Saint-Denis, dantescas. Y a patrones machistas, es decir, si ustedes hacen esa elaboración de que hay muchos inmigrantes, algunos inmigrantes o bastantes inmigrantes que están en zonas estadísticas, aunque siga habiendo muchos más nacionales que inmigrantes. Si hace ese ejercicio con un patrón, dice usted, de una cultura, ¿por qué no hablan de patrones machistas cuando el 100%, no un 15, un 10 o un 20%, cuando el 100% de los violadores son hombres? ¿Por qué no hacen el mismo ejercicio entonces? Pues es muy sencillo. Lo primero hay que dejar claro, porque igual algunos de los espectadores no lo saben. No podemos hablar en plural porque yo ahora soy una simple española. Pero mantiene más o menos el argumentario de hasta hace 2 meses, que ¿o no? No pertenece, bueno, a ningún partido. Que no pertenece a ningún partido y que en este momento su camino y sus pasos no son los de los votos y las urnas, sino desde luego el camino de la libertad y el camino de los locos que no se resignan, bueno, pues y que no se sienten cómodos con el sistema. Ese es mi camino. Pues vamos con ese camino entonces. Le preguntaba, ¿echa de menos el Parlamento o echa de menos a Vox? Me preguntas cosas muy distintas. Bueno, está un poco en el mismo saco porque si estuviera en Vox estaría en el Parlamento, bueno, por lo menos estaría en el Parlamento andaluz. Añoro el poder levantar la voz para representar a los españoles y servirles como he intentado hacerlo a lo largo de estos 3 años en política activa, que ha sido 24/7, intentando dar lo mejor de mí misma y con una hoja de servicios que incluye el privilegio de haber sido la responsable de los 36 recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional en esos 3 años y haber concluido cuando renuncié a mi acta como diputada nacional, como la diputada de los 350 que mayor número de iniciativas parlamentarias había registrado, casi 13.000. Ha sido un auténtico privilegio, desde luego, poder servir a los españoles desde ese ámbito y, sin embargo, Xavier, creo que es importante también, hay que enfatizar, cuando yo decido dar un paso al frente al ámbito político, porque España me dolía demasiado y pensé que podía ser útil a los españoles desde la arena política, lo hago desde una posición como abogado del Estado, que supone que tenga una pérdida de 20.000 euros de retribuciones por mi paso a la política, pero que también supone una diferencia cualitativa para poder mantener la dignidad y los principios en el ejercicio de la política. Y es que cuando yo dejo de ser política activa, no necesito montar ningún tipo de chiringuito, fundación, para poder ganarme la vida, porque yo reingreso a la que es mi profesión, de la que me siento enormemente orgullosa por el esfuerzo que me ha supuesto poder acceder a esa condición, que es ser abogado del Estado. Dicho esto,
Y como te decía, mi camino no es el de las urnas, no es el de los votos en este momento. Mi profesión es la de ser abogado del Estado, que es de donde como y cómo mantengo a mi niño. Y no es óbice para que haya trabajado a contrarreloj durante todas estas semanas para poder levantar un proyecto espectacular con el que creo que se puede aportar mucho a una batalla ideológica fundamental contra la ideología de género. Y ese es mi camino en la actualidad. Dice, no es el camino de las urnas mi camino de momento. Ajá. ¿Puede ser que llegue un momento en que tenga el camino de las urnas como meta? Pues fíjate, Xavier, para mí era muy importante estar hoy aquí con vosotros para ratificar lo que vienen siendo mis palabras desde que dejé atrás los problemas de salud, volví al ámbito público, cumplí mi promesa hecha ante el Santo Apóstol Santiago de recorrer el Camino de Santiago, una experiencia maravillosa que recomiendo desde luego a cualquiera que no lo haya vivido y que he podido comprobar en primera persona lo que se dice siempre, que quien recorre el Camino de Santiago repite. A partir de ese momento he mantenido un discurso constante, coherente y uniforme, a pesar de la intoxicación informativa que de manera deliberada se ha intentado filtrar para obstaculizar mi camino. Y lo que he dicho claramente es que, por un sentido de responsabilidad, creo que los españoles lo que menos necesitan en este momento es una fragmentación del espacio político. Ni siquiera te voy a hablar de un espacio de centro, de un espacio de derecha, del espacio político. Por eso, y con gran sentido de Estado, por supuesto, no voy a concurrir a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Por eso, hoy aprovecho esta oportunidad para decir muy claro que, tal y como he venido manteniendo, yo voy a reingresar en la abogacía del Estado ahora cuando concluya mi periodo de excedencia sin sueldo, que finaliza este mes de diciembre, porque creo que es tiempo de parar, templar y mandar, si me permites la expresión taurina, sí. Y porque creo que es tiempo además de no facilitar a mi exformación, a Vox, ningún tipo de excusa si los resultados próximos en las elecciones municipales y autonómicas no son buenas. ¿Cree que puede pasar eso? Bueno, yo leía hace tan solo unos días a Enric Juliana en La Vanguardia, un artículo que titulaba, creo que fue Vox no está muerto, que me dio alegría por lo que corresponde a mi antigua formación, porque yo, si me dices, y Vox, gracias, que te vaya bonito, pero ahora nuestros caminos están separados. Hombre, eso de que te vaya bonito suena a una despedida un poco... No, ni muchísimo menos. No, digamos, muy amistosa. Ni muchísimo menos, pues sería una interpretación equivocada, porque además identifico perfectamente de dónde y de quién vienen los golpes que estoy recibiendo de mi anterior formación. ¿De quién viene? ¿De un exsecretario general de su formación, por ejemplo? De mi anterior formación, pero si me permites por acabar lo que estaba comentando, porque creo que es muy importante, ya que tenemos aquí a Enric Juliana para poder ratificarlo. Ese artículo se titulaba, si no me corriges, por favor, Enric, Vox no está muerto. Y lo que hacía constar es que, a fecha de hoy, con todas las proyecciones, Vox mantendría en unas elecciones generales los casi 4 millones de votantes y los 52 escaños. Antes de esas elecciones generales hay un examen electoral municipal y autonómico, donde creo que los partidos actualmente en concurrencia deben de participar sin distorsión, desde luego, por mi parte. Y como te digo y te reitero, yo no voy a dar la excusa a nadie de que por una actuación mía, si es que sucede, esos resultados autonómicos y municipales no son buenos. Pero eso... Porque yo no soy la enfermedad de Vox. Si acaso soy uno de los síntomas, y ni siquiera en solitario. Pero me deja muy claro, en mayo no voy a tener ninguna comparecencia en ningún proyecto electoral cara a las urnas. Y no quiero, creo que, si no me equivoco, ha dicho que sea la excusa una formación con una marca electoral propia de un bajón de Vox. Usted no sé si teme o no ese bajón de Vox, pero en todo caso, la pregunta siguiente sería, ¿y después de mayo, para noviembre de 2023? Lo que he dicho y mantengo es que yo estoy a disposición de los españoles. Precisamente porque estoy a disposición de los españoles, no limito mi actividad a partir de este momento a ejercer la profesión de abogado del Estado, sino que en paralelo doy una batalla cultural, una batalla ideológica, no política, que trasciende por completo los corsés políticos, para intentar unir la hispanidad, por lo que tiene que ver con Iberoamérica, en una sola voz contra la ideología de género, y por lo que respecta a España, a través de una iniciativa legislativa popular que pretende precisamente traer un poco de sentido común y de cordura a una serie de leyes ideológicas que en marchas forzadas y con rodillo parlamentario se están imponiendo en España y que ponen en riesgo la identidad de las personas, sustituyendo la realidad biológica por esa autopercepción de la que estábamos hablando. A partir de mayo, ¿qué es lo que va a suceder? Yo lo único que puedo asegurar a los españoles es que
Si yo pudiese contribuir humildemente para que el próximo gobierno de España, después de las elecciones nacionales, no dependa de fuerzas políticas que tienen en común su odio a España y el intentar desmembrarla, yo estoy a disposición con una hoja de servicios que no incluye solamente estos 3 años como política activa, sino que incluye desde 2009 mi servicio a los españoles como abogado del Estado. Pero sería de mayo en adelante. Queda claro que en mayo no va a haber proyecto en el que se embarque. Pero después, en función de lo que pase, usted dice, yo estaría dispuesta, si las circunstancias se dan, para evitar una reedición del actual gobierno de coalición o uno parecido. ¿Cómo cree que se puede producir? ¿Usted dando el paso con una marca electoral o que alguien le ofrezca incorporarse a algún proyecto? Fíjate, Xavier, que lo que intento es no mentir y no comprometer mi palabra si tengo claro que en el escenario actual, como tengo claro, no se puede mirar más allá de mayo porque se desconoce cuál va a ser el resultado. No circunscribamos estas palabras al actual gobierno porque ya nos conocemos, intento ser muy rigurosa en las palabras que utilizo. Y lo que digo claramente es que si humildemente puedo contribuir a evitar que el próximo gobierno de España dependa de fuerzas separatistas, de fuerzas que tienen en común el odiar a nuestra nación, ahí estaré, por y para los españoles. Y además, fuera de trincheras ideológicas. ¿Pero eso cómo sería? Es que no me acaba de quedar Porque claro. no es el momento de concretar. No es el momento de concretar. Al menos por mi parte no puedo concretarte. Después de mayo se podía concretar. La única duda que tengo es si su idea es una especie de fundación de ideas o cree que tiene también marchamo electoral, propiamente o en compañía de alguien. Fíjate que entiendo el ejemplo que utilizas porque es lo que habitualmente hacen los partidos políticos antes de concurrir. Crean una fundación que es una suerte de germen de ideas y a partir de ahí evolucionan a partido. Esta fundación no tiene nada que ver con eso. De hecho, su actuación es en Iberoamérica. Y además, permíteme que en este punto aproveche este altavoz para dejar muy claro que hasta la fecha toda la actividad que se ha podido ver por mi parte ha sido costeada exclusivamente por mí, poniendo mi patrimonio a disposición de una batalla que creo que es necesaria con mi humilde aportación y que, por supuesto, es absolutamente falso las informaciones que se han publicado vinculándome con Mario Conde o con cualquier otro tipo de financiación. Sí que te digo igualmente que he rechazado financiación que me han ofrecido para concurrir a las próximas elecciones autonómicas y hoy te añado, por Valencia, con unos números que eran muy favorables. Para las elecciones autonómicas de Valencia. Exactamente, de Valencia. Porque considero que con sentido de Estado no es momento de fragmentar ni de irrumpir en la escena política, sino que mi camino actualmente, ya que entre las filtraciones que se están haciendo horribles está la de que he perdido la cabeza, pues igual tienen razón y mi camino, el que recorro, es el de los locos, el de los libres, el de los rebeldes, el de los que no están conformes ni se sienten cómodos con el actual sistema. Una última pregunta, a ver si lo puedo formular bien en ese sentido y cambiamos de carpeta. ¿Es imposible que usted se presente a las elecciones de noviembre en algún partido o en un partido propio? Fíjate, esto serías buen abogado, porque me lo estás preguntando en su contrario. Y lamento no poder ir más allá en mi respuesta porque no quiero mentir a los españoles. No quiero, cuando no he podido cumplir mis compromisos, y claramente y el más evidente es mi compromiso con Andalucía, ha sido por razones ajenas a mi voluntad. De hecho, tan pronto mi salud, los problemas de salud quedaron atrás y yo pude volver a salir al ámbito público, dije claramente que si daba un paso al frente en el ámbito político y eso era posible, tendría que ser forzosamente a través de Andalucía, para que nadie pudiera decirme que yo había incumplido mis compromisos. Todos sabemos cómo sucedieron las cosas, no pudo ser, pero yo no comprometo mi palabra en unas circunstancias en las que tengo claro que no podría cumplir esos compromisos. ¿Qué va a suceder? Yo estoy a disposición y el objetivo que tengo claro es que España tiene que depender de gobiernos cuyas fuerzas políticas en coalición o en apoyatura no sean abiertamente enemigos de España. Yo se lo entiendo claro. Solo me queda la expresión esa de estoy a disposición. Eso me suena a que está abierta a que le abran la puerta en alguna formación. Bueno, es que, fíjate, es algo tan difícil de prever qué va a suceder después de las próximas elecciones municipales y autonómicas, porque yo sí que soy, desde
entiéndeme, no soy una analista política como vosotros, pero yo tengo mi convencimiento que el resultado de las elecciones próximas municipales sí que va a tener una traslación en las elecciones generales. No sabemos qué es lo que va a suceder. Y tú sabes perfectamente que en política 24 horas es un mundo. Es el nombre de este canal. Exacto, habéis puesto el ejemplo de Irene Montero, convertida, en fin, yo lo dije en un tuit público, con ocasión del debate parlamentario de la semana pasada, convertida en mártir, salió del Congreso de los Diputados a hombros, con toda la izquierda nuevamente cohesionada, las fuerzas políticas de la izquierda, y sin embargo, con ocasión de sus últimas expresiones acusando al Partido Popular de promover la cultura de la violación, pues muestra su verdadero rostro. Otra cosa, volviendo con Vox, porque esa pregunta me dijo, se la contesto más tarde. Dijo usted, tengo, primero, que a mi partido le vaya bonito. Yo eso lo interpreté de una manera, es cierto que puede ser, oye, que te vaya muy bien o que te vaya muy bien con ironía. Yo ahí no voy a hacer interpretaciones, pero sí en la expresión tengo bien claro quién me hizo daño en el partido. Y yo le quería preguntar, con toda sinceridad, si me puede responder, ¿quién es ese alguien que le hizo tanto daño en el partido? Bueno, fíjate, Xavier, yo creo que es importante recalcar que yo creo que además que estaba reproduciendo una canción, que te vaya bonito, y que junto a ello he dicho otra palabra que es muy importante, gracias. Yo siento un profundo agradecimiento a Vox por haberme permitido elevar la voz, representar a los españoles, ni siquiera exclusivamente a los votantes de Vox. Yo ahora, con mucha mayor libertad, recibo, en fin, muchos mensajes a través de mis redes sociales que llevo yo personalmente, de votantes que se confiesan votantes de izquierdas y que, fíjate, me apoyan tremendamente porque me dicen que soy una descarada por haber decidido seguir caminando sin pedir permiso, sin pedir perdón, superando o intentando superar todos los obstáculos que me llevan incluso a formular una denuncia por un audio sexual falso sobre mí, por unas amenazas, vamos a por ti puta, y que el próximo 15 de diciembre tengo mi comparecencia ante el juzgado de instrucción. O sea, una serie de circunstancias que si tú me dices que yo iba a estar viviendo esto, te digo... Pero impensable, vuelvo impensable. A la pregunta. Pero en ese que te vaya bonito no hay ironía. Vale, pues deseo pasamos, de todo corazón perfecto, me queda claro que no hay cada ironía, uno recorra su camino. Pero cuando acaba de decir, tengo bien identificado quién me ha hecho daño dentro del partido, le quiero preguntar, y es mi obligación como periodista, preguntarle si tan identificado lo tiene, es al que todos identificamos como causante de ese daño, que ya no es secretario general de su formación. Fíjate, Xavier, cuando dejé atrás los problemas de salud y lo primero que hice fue cumplir esa promesa, recorrer el Camino de Santiago y dar las gracias por estar en pie, es cuando empiezo a volver a tener contacto con los medios de comunicación que lógicamente veían circunstancias que no habían terminado de aflorar en mi salida y que lógicamente en vuestra función esencial como periodistas preguntaban qué había sucedido. Mi respuesta permanente fue: mi lealtad hacia los españoles incluye mi silencio sobre cuestiones internas de Vox. ¿Qué es lo que sucede? Que advierto que ese silencio se aprovecha por parte de algunos dentro de mi expartido para intentar colocar un relato distorsionado, para incluir claras difamaciones y mentiras, que hace que salga al paso para defenderme. En ningún momento con una posición de ataque de inicio, y para defenderme quedándome hasta la línea, ¿no? 4 pasitos por detrás de la línea, porque es que es muy poco inteligente meterle el dedo en el ojo a quien tiene los planos del edificio. ¿Quién tiene los planos del edificio? ¿Quién tiene los planos del edificio? Evidentemente, en este caso me refiero a mí. Evidentemente. Y te pongo un ejemplo. Cuando te estaba mencionando la denuncia que he tenido que formular porque alguien se ha equivocado y mucho se ha confundido que por el hecho de defender la igualdad entre las personas, entre el hombre y la mujer, soy una mujer que esté dispuesta a andar 2 pasitos por detrás cuando me lo mandan o a ser utilizada como saco de boxeo. Se ha equivocado profundamente. Cuando tengo conocimiento de ese audio sexual falso sobre mí, de esas amenazas, fui con luz y taquígrafo en mis redes sociales muy clara: o paráis
o entro con las fuentes de financiación y la identidad. ¿Por qué? Te Las estoy fuentes poniendo de financiación de esa campaña. de la persona que presuntamente estaría detrás de esas redes sociales que llevaron a cabo estas actuaciones. Inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. A ver cómo se lo puedo formular entonces. ¿Cree que la salida de la Secretaría General de Javier Ortega Smith tiene que ver algo con su episodio? Bueno, yo dije también en ese momento que el tiempo pone todo en su sitio y a todos. Y por eso sabía que, además, no era necesario que yo fuese desleal con mi exformación, entrando en informaciones que creo y espero que me permitan seguir manteniendo reservadas, porque el tiempo le pone todo en su sitio y a todos. Yo no he hablado con Santi, pero no me hace falta hablar con Santi para saber que para él ha tenido que ser muy doloroso tomar la decisión de cesar al secretario general. También es cierto que durante todas estas semanas iniciales lo que yo advierto es que mi salida actúa como una suerte de tapón que presionaba una botella que hace que fluya un líquido, porque yo muchas de las informaciones que publicaron los medios de comunicación las conocí por primera vez a través de los medios de comunicación relacionadas con problemas de organización del partido, bueno, también como los hay en todos los partidos, a lo largo de toda España. Pero sí que es cierto que mi salida hizo que donde antes había un silencio se convirtiese en un grito atronador que apuntaba hacia una misma dirección. Hoy tenemos la sustitución del secretario general. Si hay causa-efecto, yo ya no estaba dentro para saber si hay causa-efecto y lo único que puedo decir es que, en fin. Que te vaya bonito. Que te vaya bonito. Que te vaya bonito. Que gracias por los servicios prestados. Gracias por los servicios prestados. Sí que no me negará, ahí no me puede decir que hay doble interpretación. Cuando a alguien se le agradecen los servicios, va con una sola dirección. Enseguida cedo el turno a los compañeros, pero dos preguntas muy concretas. Andalucía, ¿usted pidió ir a Andalucía o se lo pidieron? Me lo pidieron. ¿Se resistió? Me lo pidieron y la primera vez que se apuntó la posibilidad, porque esto ha sido un proceso evolutivo. Fue en el mes de noviembre, que es cuando yo me empadrono precisamente en Andalucía, porque o sea, si algo yo tenía claro es que como abogado del Estado, o sea, otra cosa no, pero al menos que los requisitos legales, que no me pasase como a mi querido Toni Cantó, ¿sabes? Que se tomase la decisión posteriormente y de repente hubiese un óbice, un defecto formal que impidiese mi candidatura a un empadronamiento que, por cierto, tengo que precisar que la justicia dictaminó que era absolutamente legal. Yo no me resistí y, desde luego, lo que puedo decir es que durante mis 3 años en Vox he intentado dar lo mejor de mí misma por los españoles y con un profundo sentido de lealtad especialmente hacia quien era mi presidente, que es Santi Abascal. Santi me pidió que asumiese la candidatura y por supuesto, como yo dije, soy soldado y atendí esa petición, y además como un privilegio. También es cierto que con la información que hoy tengo, mi actuación no habría sido la misma, también te lo digo. ¿En qué sentido? ¿Durante la campaña o al aceptar el encargo? Al aceptar el encargo. O sea, hoy no habría aceptado el encargo. Con la información que hoy tengo, hoy no habría aceptado el encargo. ¿Pero qué información? Sin desvelar nada. Pues, en el fíjate, sentido de que pensaba... no. ¿Piensa ahora que fue una manera de desprenderse de alguien de usted en las sesiones de control donde usted destacaba tanto? Esa es una de las cuestiones que yo abiertamente hablé con Santi cuando tuvimos la conversación sobre la candidatura, porque ya algunos medios de comunicación publicaban que mi posible candidatura a Andalucía era una maniobra interna para sacarme del Congreso y que dejara de tener bueno, pues, foco mediático. Foco mediático, efectivamente. Y verdaderamente en esa conversación quedó muy claro, tanto por su parte como por la mía, que no había nada de ello en la decisión que se estaba tomando. Hice una apuesta muy fuerte para enviar a una persona que en ese momento era muy fuerte en el partido a una plaza tan importante para toda España, una plaza que pone y quita presidentes del gobierno como es Andalucía, y que, déjame decirte, o sea, para mí es un privilegio haber sido candidata a la Junta de Andalucía, a la presidencia de Andalucía, por más que considere que como candidata paracaidista creo que tenía todos los elementos en contra y sobre todo me faltaba información, porque como, en fin, yo estaba preparada para... Yo envié
las naves y estaba preparada para luchar contra las naves, no contra los elementos. Entonces, hoy sí que tengo claro que algunas personas, no Santi, algunas personas que seguramente condicionaron la decisión de Santi, sí que vieron una oportunidad en mi salida, por cómo se han comportado con posterioridad. A eso me refiero, que hoy mi decisión, con toda la información que tengo, habría sido muy distinta. Ha utilizado la expresión paracaidista. ¿Sabe que no tiene una muy buena acepción en el mundo político lo de los paracaidistas? Sí, desde luego, pero bueno, es la realidad. O sea, yo te puedo confesar que, además de no verme a mí misma en los debates que se produjeron durante la campaña, los dos debates, yo no me reconozco. Y esto ¿No te reconoces? Yo no me pero no te digo estuve ahora, en uno, yo tuve que moderar uno, el primero. Exacto. El primero. ¿Y por qué no te reconociste allí? Porque creo que tienen razón quienes apuntan a una sobreactuación en mi intervención en sendos debates. Estuvimos durante 2 días preparando... Bueno, te lo voy a contar abiertamente porque esto no desveló nada que afecte al partido, sino a mí misma. Estuvimos 2 días preparando esos 2 debates. Cada uno de los debates, 2 días antes estábamos preparándolo, y yo noté un claro techo de cristal en mí. No fui capaz de romper la tensión, de romper mi parte técnica. ¿Y cómo lo superé? Aprendiéndome de memoria cada una de mis intervenciones, si tú estabas de moderador, en cada uno de los bloques, exacto, que si recuerdas teníamos 5 minutos cada uno de los candidatos en cada uno de los bloques. Lo que yo hice, exacto, es preparar con las personas que estaban allí ayudándome a preparar esas intervenciones, preparar los discursos, aprendérmelos de memoria y luego pues reproducirlos. No fui capaz de tener la soltura, y fíjate que me decían, pero ¿por qué vas con tensión? Si fíjate tu preparación en comparación con otros candidatos, cago en 10, pero yo estaba con políticos profesionales, con muchísima más experiencia, y lo más importante, Xavier, con andaluces. Mi mayor pánico en estos debates es que me preguntaseis por un municipio de Andalucía que yo desconociese dónde se ubica exactamente, porque por mi forma de ser, yo controlo el escenario siempre. Siempre. Estudio todo, lo domino todo y salto a la arena. Pero era imposible aprenderme Andalucía en 2 semanas. Solo el debate o los 2 debates, la campaña la hubiera replanteado. Mira, las 2 semanas de campaña. Fíjate, lo que se ha hablado mucho de si era demasiado el estereotipo folclórico de la andaluza. No me lo recuerdes. No me lo recuerdes. Hace 3 semanas di una conferencia en Washington para líderes iberoamericanos y me pidieron los profesores, el director, que hablase sobre campaña electoral. Yo pensé que estaba de coña. Y digo, que yo voy a hablar de campaña electoral. Y al final le di la vuelta y dije, pues mira, creo que es muy pertinente, porque creo que he protagonizado una de las campañas más desastrosas de la historia. ¿Lo reconociste así? No, te lo estoy diciendo. Con lo cual creo que una conferencia mía sobre campaña, poniendo el énfasis en los errores que yo creo que se cometieron en esa campaña, es muy útil para futuros líderes, porque al menos desde mi experiencia puedo mostrarles lo que yo creo que nunca se tiene que volver a hacer. Primer error garrafal: el candidato siempre tiene que formar parte del equipo de campaña. No significa que tome las decisiones, ni muchísimo menos, porque hay un conjunto de profesionales, se supone expertos cada uno en su ámbito, que toman en conjunto las decisiones, pero al menos estar presente en ese equipo de campaña. ¿No estabas? Yo no formaba parte del equipo de campaña. ¿En ningún momento de la pre-campaña ni de la campaña? No, el equipo de campaña estaba en Madrid y lo que yo tenía era un equipo inmediato que recibía instrucciones, pero esto es como funciona Vox en todos los niveles. ¿Ni tu director de campaña? Jacobo Robato formaba parte del comité de campaña y era el interlocutor, pero recibía las instrucciones, no tomaba la decisión. O sea, era como el enlace entre el equipo inmediato que yo tenía y lo que es el equipo de campaña que estaba en Madrid. No tomaba decisiones Jacobo Robato, que yo lo conté y hoy lo repito. La primera vez que yo percibo que mi código de honor y mi código de lealtad con el que yo funcionaba dentro del partido se quiebra es cuando veo filtraciones desde mi ex partido en medios de comunicación haciendo recaer la responsabilidad de la campaña sobre las personas que me acompañaban y posteriormente sobre mí. Vale. Una última cuestión antes de ceder el turno. Has utilizado la expresión techo de cristal, que es una expresión muy feminista. Uf, totalmente, pero ya lo utilicé con Giorgia Meloni siendo miembro de Vox. Recibí críticas, pero por supuesto es que yo soy una gran defensora de las mujeres y a Giorgia Meloni, como actual primera ministra, presidenta de Italia, hay que reconocerle que ha roto un indiscutible techo de cristal, porque es la primera mujer que asume la presidencia en Italia y que es un techo de cristal que no hemos conseguido romper todavía en España.
Bueno, vamos con las preguntas de la mesa. David Jiménez. Hola, buenas noches. Tras su salida del partido, usted ha retratado a Vox de una manera mucho menos amable de lo que se le solía escuchar cuando estaba dentro. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de esas declaraciones tras la salida son las que hablan de la falta de democracia interna en el partido e incluso llegar a plantear la posibilidad de que el partido sería ilegalizado en algún caso, ¿no? Y hay una cita concreta en la que habla de un partido político que deja de actuar de forma democrática. ¿Estaría usted cómoda con que ese partido llegara al poder en España? Bueno, muy buenas noches y gracias por tu pregunta, porque me permite precisar que yo nunca he denunciado falta de democracia interna ni faltas de respeto en Vox, y lo he hecho intencionadamente. Lo que he dicho es que, con ocasión de mi salida, personas de toda España que han formado parte del proyecto, que en unos casos se han apartado voluntariamente y que en otras han sido apartados, me trasladan un mismo mensaje, que si ya no estaban en el proyecto no era porque no quisiesen seguir defendiendo España, ni muchísimo menos, sino porque habían vivido faltas de democracia interna y faltas de respeto. Es decir, no lo digo yo en primera persona, traslado el mensaje común que a mí me llega de personas que en algunos casos han ocupado puestos de importante responsabilidad, otras son miembros de los órganos provinciales, militantes, afiliados. Pero al compartirlo le estaba dando credibilidad, al menos. Cuando doy la entrevista o participo en la entrevista con Ana Rosa Quintana, es cuando doy un paso más y explico. Si yo no me pronuncio sobre esa cuestión, es porque tengo muy claro que mi voz no es la misma que la de otras personas. Y si yo hablase en primera persona y denunciase faltas de democracia interna y faltas de respeto, es uno de los elementos que permiten activar el proceso de ilegalización de un partido político, que sería por motivos políticos, no porque asista razón en derecho, porque solo hay que ver cómo funciona la mayor parte de nuestros partidos políticos para conocer que sería atroz activar este procedimiento. Pero permíteme, David, que te diga que es que esta ha sido una de mis grandes funciones en Vox, porque yo velaba por la legalidad de las actuaciones como secretaria general en el grupo parlamentario, y yo tuve muy claro que uno de los riesgos que estaba asumiendo Vox en un momento determinado era que se activase un proceso de ilegalización, no por las formas, no por la falta de democracia interna denunciada, sino por determinados discursos que se intentaban incardinar de forma torticera en discursos del odio, y por eso lo que aconsejé desde luego es que nunca se podía dar determinados discursos en ciertos ámbitos con brocha gorda, y me estoy refiriendo a la violencia de género y a la inmigración ilegal. Y, por otro lado, pues desde luego también tener muy claro cuáles eran los pasos que se tenían que dar si se llegase a activar ese botón. Solo una cosilla, en mayo votará usted a Vox. Yo, mire, entre las cuestiones que a mí me han sorprendido mucho a lo largo de estas semanas, la primera fue ese silencio que para mí fue eterno de Santi, a quien quiero mucho, en una primera entrevista que dio a Federico Jiménez Los Santos. Para mí esos segundos de silencio fueron eternos. Me sorprendió también mucho que desvelase una información tan sensible como es mi afiliación a un partido, cuando informó públicamente que yo ya no era afiliada de Vox. Entenderá que no me pronuncie sobre a quién voy a votar o a no votar las próximas elecciones, siquiera sea porque ningún partido tiene mi confianza en este momento y quedan meses para que se la ganen. Lo que sí que le digo es que si en este momento a mí se me ofreciese incorporarme a Vox, diría no, porque actualmente, en el actual momento de desarrollo del proyecto, yo no lo comparto. No lo El comparto. proyecto político no lo comparte de Vox. No comparto actualmente ¿Qué ha cambiado el Vox proyecto. En la ideología de Vox? Pues en mira, los valores? Xavier, ¿Qué ha desde cambiado luego en estos meses? el Vox actual no es el Vox al que yo accedí en marzo de 2019. Ha sufrido una evolución de 3 años, ha madurado, ha crecido, ha asumido nuevas responsabilidades, ha asumido nuevas posiciones, y para que nadie pueda decir que digo algo distinto de lo que decía cuando estaba como miembro activo de Vox, yo personalmente, en una entrevista cuando ya estaba como parlamentaria, como portavoz en Andalucía de Vox, expliqué que no me había gustado la fotografía en Castilla y León, cuando
se nombraron los consejeros correspondientes a Vox, porque solo vi hombres, que pueden ser valiosísimos. Pero yo, que soy una mujer que considera un demérito el acceder a puestos de responsabilidad por cuotas las mujeres, una fotografía donde cuando tienes oportunidad de nombrar puestos de responsabilidad lo haces exclusivamente con hombres, me hace replantearme posiciones, porque no me creo que no hubiera una sola mujer válida en Castilla y León para ocupar un puesto de responsabilidad en las cuotas que nos correspondían. Buenas noches. Yo quería insistir por esto, ¿no? Porque me pregunto cuáles son las diferencias ideológicas o programáticas que tiene usted con Vox, ¿no? Porque hasta ahora, lo que le hemos escuchado, no hay ninguna. Por tanto, parece indicar que su proyecto es un proyecto personalista, ¿no? Y que pues bueno, no tiene esas diferencias de ideología o programa con Vox. ¿Por qué deberían votarla a usted cuando se presenta a las elecciones, si es que lo hace, y no a Vox? Es que fíjate, Elsa, en este momento yo no podría responderte a esa pregunta, porque reitero, mi camino no es el de las urnas ni el de los votos, es el de verdad, el de los locos que no se resignan, que no están cómodos, que se sienten incómodos con el sistema, que no se sienten representados cuando lo que ven de sus políticos que cobran un mínimo de 80.000 euros, si hablamos del Congreso, y un máximo de 120.000 euros cuando asumes puestos de responsabilidad, cuando lo que ven es que se desvían debates importantes para nuestras vidas para acabar en un lodazal y en insultos. Hasta hace muy poco Programa parte político del Congreso, no, recibía un sueldo público por absolutamente, esa cantidad, ¿no? O sea, y puedo asegurarte que lo que yo viví cuando pasé del Congreso de los Diputados al Parlamento andaluz fue el clima tan distinto que pude experimentar en primera persona por la crispación que hay en el Congreso de los Diputados, que con esto no me malinterpretes, o sea, no me estoy exonerando de ese clima. Lo que hablo es un hecho objetivo de cómo viví yo el Congreso, que ojalá hubiera podido desarrollar una oposición mucho menos dura, a lo que yo viví cuando paso al Parlamento andaluz. O sea, yo cuando conozco al presidente, por poneros un ejemplo, si me lo permite, Xavier, a Jesús Aguirre, o sea, yo di la enhorabuena a Juanma Moreno por el nombramiento de Jesús Aguirre como presidente del Parlamento andaluz, porque creo que es un hombre, y lo decías tú antes en otro ámbito, que atrae consensos, y creo que eso es importantísimo. Yo me reí con él cuando le conocí y le dije, Jesús, creo que nos vas a dar, no le dije, presidente, creo que nos vas a dar tardes de gloria, ya te estoy escuchando, Olona la llamo al orden. Y me dijo, no, Olona, te guiñaré un ojo. O sea, ¿sabes? Mira, desmontada por completo. Escuchándola ahora hay algunas cosas que no me encajan del personaje de Macarena Olona de hace un año. Acaba de utilizar en la entrevista la expresión violencia de género. ¿Existe la violencia de género o no? La violencia no tiene género, tiene violencia. No hay violencia de género. Es que me pareció que había utilizado la expresión... Pero por favor, a lo mejor estoy equivocado yo, ¿eh? Permíteme... Es que ya me pareció que utilizaba la expresión violencia de género, a lo mejor fue un lapsus o yo lo entendí mal. Muchísimo menos. Te he dicho en debates sobre violencia de género y inmigración ilegal, porque son los debates en los que está el consenso político. Pero permíteme que deje algo muy claro. Si yo denuncio, como española, precisamente una legislación sobre violencia de género, es por encima de todo, te podría dar muchos argumentos, por encima de todo, porque es una legislación profundamente ineficaz que deja abandonadas a las víctimas de violencia doméstica, que en promedio anual no han disminuido sustancialmente. Ahora estamos en una media de 55 mujeres asesinadas anualmente a manos de sus maridos o exparejas. Comenzamos en los años punta con 65 mujeres asesinadas. Es una legislación que no las protege de manera efectiva porque introduce la ideología por encima de las medidas efectivas, que serían las policiales y de política criminal, y crea categorías distintas de víctimas de primera y de segunda. Las parejas homosexuales, Xavier, están excluidas expresamente de esta legislación. ¿Por qué una mujer que mantiene una relación de afectividad con su mujer o por qué un hombre que mantiene una relación de afectividad con otro hombre no pueden tener un ámbito de protección si es que se considera que tiene que existir? Pero es que las leyes especiales, como las del terrorismo, se hacen cuando hay casos especiales. Y las estadísticas dicen que el 99,9% de agresiones es de hombre a mujer. Por eso se incide en el problema, y es que los hombres agreden a las mujeres, o unos hombres agreden a las mujeres. No hay mujeres en manada violando hombres. Por eso se hace de ese tipo. Pero seguimos con las... Bueno, no sé si quieres matizar algo. Simplemente... Sí. Un matiz muy concreto. Por desgracia, si la sociedad está tomando cada vez mayor conciencia
de la aberración a donde nos está llevando esta legislación sectaria es porque cada vez se conocen más casos en nuestros círculos próximos de personas, hombres, en todos casos hombres, afectados por esta legislación. Cada vez somos mayor número de personas en España que conocemos el caso de un amigo, de un hermano, de un padre, de un abuelo, que por la simple denuncia por violencia de género, sin necesidad de acreditar prueba alguna, han tenido que pasar la noche en el calabozo. Han visto cómo se ha apartado a los niños de los padres varones hasta que se ha resuelto un proceso judicial. Lo que yo introduzco en este debate es que la violencia no está en el ADN masculino. Por eso es muy claro cuando digo, el hombre no viola, viola un violador. Sí, por eso, pero el violador es la acción delictiva donde debemos poner el foco. El violador es masculino. No en la condición. El violador es masculino, por razón de sexo. No sería violadora y eso sería. Pero es que el hombre no viola por ser hombre. Viola porque es un violador. Eso lo tengo claro, ya. Tampoco hay terroristas por ser de una zona concreta, pero se hace una ley antiterrorista cuando hay un problema concreto. Y en el caso pero no de la criminalizas violencia, a los vascos. Por eso yo no criminalizas a los vascos. A quienes no, pero hay ejercen la acción delictiva. Es muy buen ejemplo. Pero precisamente por eso hay una ley antiterrorista que dio mucho resultado en España por un hecho concreto. Y aquí estamos asistiendo a un fenómeno de violencia sobre la mujer que yo considero que es violencia machista. Por lo tanto, si el 100% de las violencias son de hombre sobre la mujer, habrá que legislar específicamente sobre ese problema. Pero es un tema más largo seguramente para debatir. Además quedan por preguntar Enric, Juliana y May Mariño. Ya me estoy pasando de tiempo. Sí, buenas noches. No, yo quisiera preguntarle, usted ha puesto en marcha una fundación de ámbito en Iberoamérica, de lucha ideológica, por lo que tengo entendido. Quisiera saber concretamente con qué apoyos cuenta usted en Iberoamérica en estos momentos, cuáles son esos apoyos, y si esos apoyos, después del verano, cuando usted ha dicho que podría estar a disposición de la política española, si esos apoyos también estarían a disposición de participar de alguna forma, bien sea con apoyo económico, con apoyo político, con apoyo ideológico, con apoyo mediático en la lucha política y electoral española que vendrá en noviembre, diciembre. Fíjate, Enrique. Es decir, sus aliados iberoamericanos le apoyarían en su hipotético regreso a la política española. Muchas gracias y buenas noches. Es precisamente este discurso en materia de violencia de género lo que... he preguntado por Iberoamérica. Pero permíteme que te explique por mis apoyos, porque es lo que me has preguntado. Sí. Es precisamente este discurso sobre la violencia de género lo que hace que yo adquiera una cierta notoriedad en España, pero especialmente en Iberoamérica. Especialmente en Iberoamérica. De tal manera que cuando doy un paso al lado en el ámbito político a finales de julio, me contactan diversos líderes políticos iberoamericanos, bueno, en todos los casos mujeres, con lo cual hablo en femenino, que lo que me piden es que lidere un proyecto en este ámbito para unir la hispanidad en una sola voz contra la ideología de género. De ahí surge la Fundación con actuación en Iberoamérica, que funciona a base de designar un vicepresidente en cada país, porque cada país de Iberoamérica tiene su realidad, que coordinará las acciones en ese país con arreglo a esa realidad y desde la Fundación se unirán las acciones para emprender una batalla conjunta. Ya hemos abierto sede en Panamá y la semana que viene precisamente viajo a República Dominicana para abrir la sede en República Dominicana. Esperamos muy mal de tiempo, Enric, de verdad. Voy a preguntar si nos puede dar algunos de los nombres de las personas que bueno, están la a su lado. vicepresidenta designada en Panamá es Corina Cano. Pero apoyos en Iberoamérica, afortunadamente, tengo muchos. Última pregunta, me queda un minuto porque después tenemos la segunda hora para concreta, pregunta simplemente, concreta, respuesta concreta. No. Me ha parecido que al final la señora Olona lo que ha venido un poco a renunciar de su candidatura para Andalucía, de su pasado con Vox. ¿Qué confianza pueden tener en usted después de agosto o después de las municipales, que es cuando lanzará su proyecto o como le queramos llamar al cauce este de los locos que no se resignan? ¿Cómo pueden confiar en usted cuando ha renegado de todo su pasado político reciente? Es que yo no he renegado de mi... Sí, ha dicho que era una paracaidista, que no lo aceptaría ahora mismo, que no... Pero eso no es renegar. Eso es hablar con información en el momento actual y contestar una pregunta. De hecho, lo primero que he hecho es dar las gracias a la formación política donde yo he estado durante estos 3 años y dejar muy claro, al hilo de tu pregunta, que mi hoja de servicios incluye 3 años como política activa 24/7, 36 recursos ante el Tribunal Constitucional, la diputada con mayor número de iniciativas
de los 350 diputados, dignidad y principios, y una actuación uniforme, en todos los casos. Aquí lo dejamos de verdad, May, porque si no nos queda la segunda hora y tenemos muchos temas. Yo quería agradecerle de verdad que estuviera hoy aquí con nosotros en la televisión pública y que hablara con tanta sinceridad. Así tengo que reconocérselo y así tengo que agradecérselo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Y muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues hasta aquí el tiempo para la entrevista, hoy con Macarena Olona, como han visto. Enseguida empezamos ya a analizar la actualidad